Bueno, bienvenidos a todos los que están viendo por la grabación del estudio. Ahorita vamos a empezar con el capítulo 2 de Ídolos del Corazón de Elise Fitzpatrick, aprendiendo a anhelar solo a Dios. Vamos a empezar orando, ¿sí? Señor, muchas gracias que hoy pudieron conectar a Jera y Mercedes. Pues gracias porque es de mucha bendición poder estudiar algo juntos y nos has dado esa oportunidad. Gracias por Elise que nos escribió estas lecciones en el libro y podemos aprender de ella. Enséñanos, Señor, por medio de las verdades de tu palabra. Ayúdanos a ser humildes ante tu verdad y pues enfoca en a cada uno pues lo que tú ves que necesitamos saber y trabajar y entender para poder adorarte sin reservas y pues seguir creciendo en tu gracia. Tu nombre oramos, amén. Ya. Ok, la introducción. Vamos primero a Marta. Vamos a ver a 4 personas de la Biblia pensando en tener una adoración sin reserva. Pero primero vamos a ver a Marta. Pobrecita. Se quedó grabada por miles de años en la Biblia como am, la sierva, ¿no? Pero que no tenía las prioridades en orden. Pero vamos a volver a ver su vida y ver en qué identificamos, sí, con su vida. Bueno, primero vamos a repasar un poco su vida, datos importantes. Su historia se encuentra mayormente en Lucas 10, 38 a 42 y Juan 11, 1 a 12, 12, 3. Hospedó a Jesús y a sus discípulos en su casa varias veces. Es conocida por escoger el servicio sobre detenerse para escuchar las enseñanzas de Jesús. Tuvo mucha cercanía am, y confianza con Jesús junto con sus hermanos. Hasta ella sintió bien en reclamarle por la falta de apoyo que sentía, ¿no? Se pensó, oye, Marta tuvo mucha confianza con Jesús para decirle eso, ¿no? Bueno, confesó su creencia que Jesús fuera el Mesías en medio del duelo por la muerte de su hermano y vio a Jesús resucitar a su hermano. Entonces, así es en breve su vida. El libro se concentra en el punto de su vida en que está sirviendo y está molesta porque no llega su hermana a apoyarla. Entonces está Jesús con sus discípulos y quién sabe quién más ahí. Y Jesús está enseñando y María está ahí escuchándole, sentado, sentada a sus pies como un discípula, ¿no? Y llega Marta, es como que pregunta a Jesús, ¿no te importa que María ahí no me ayuda? Am, y Jesús le habla gentilmente, me parece, pero firme en que María había escogido la mejor parte y que no sería quitada de ella. Y que Marta pues tenía que reconocer que estaba con muchas preocupaciones y turbadas, pero María había escogido lo mejor. Parece que por alguna razón, dice Liz, servir
de maneras materiales es más fácil y más gratificante que sentarse a los pies del Señor para escucharlo. Ay, y sí, yo puedo identificarme porque hay muchas veces que pues los compromisos, hay gente se apretan y uno dice, bueno, después, Señor, voy a sentarme un tiempo contigo, voy a leer la Biblia, voy a orar. Am, ¿Por qué es así? Esta inclinación indica un problema con nuestra adoración o con nuestro amor. ¿Y cuál es esa buena parte que María había escogido y que Marta y muchos de nosotros nos perdemos? Amando demasiado a Dios. Siguiente parte del libro. Bueno, ella tenía esa cita por Richard Baxter que dice, la bondad infinita no se puede amar demasiado. Entonces, ¿qué piensan? ¿Sería posible amar a Dios demasiado? No creo, ¿verdad? Si amo a Dios, pero estoy un poco ocupada trabajando para Él ahorita, así que pasaré tiempo con Él más tarde. Él dio ese ejemplo de a veces somos así. Así que hasta en el ministerio cristiano podemos estar rendiendo culto a dioses de nuestra propia invención, como nuestra reputación, nuestros planes para el día y las ideas que tenemos. Y el fruto en nosotros cuando eso pasa, llegamos a sentirnos frustradas y atrapadas en el servicio del Señor en vez de disfrutarlo. Olvidamos de amarlo y adorarlo en medio de lo que estamos haciendo y comenzamos a pensar que no le importamos a Dios, como pasó con Marta. Bueno, dice Elis, mis planes y deseos nublan la verdad sobre su amor y su cuidado sacrificial. Y también es cierto que gran parte del trabajo que hacemos para el Señor en realidad es una manera en que intentamos salvarnos a nosotras mismas, ganar bendiciones o justificar nuestra existencia. Pero veamos que la enseñanza de Jesús no era solo para Marta. Vemos en Juan 6:27 que Jesús dijo, trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. También en Lucas 21:34 dice, tengan cuidado, no sea que les endurezca el corazón por las preocupaciones de esta vida. Vamos a ver también el primer mandato. Dice, dijo Dios, no tengas otros dioses además de mí. Éxodo 23. Es la naturaleza pecaminosa del ser humano tomar algo bueno y de eso fabricar un ídolo. En el mandato, no tengas otros dioses además de mí. El Señor encamina toda nuestra atención y destino. Nuestra respuesta influye en cada faceta de nuestra vida, ahora y eternamente. A ver, consideramos. La cosa necesaria que María encontró y Marta perdió está resumida en este conciso mandamiento. ¿Tenía Marta otros dioses delante de Jehová? Las percepciones de los puritanos. Lo que Dios demanda
en el primer mandamiento es adoración sin reservas? Vamos a ver el Catecismo Mayor del Westminster del 1647 de los puritanos. Dice Liz que los puritanos tuvieron discernimiento práctico en cuanto al primer mandamiento. Establecieron términos prácticos y cotidianos que nos ayudan a comprenderlo. Entonces, voy a pedir que uno de ustedes que me ayuden a leerlo. Dice, ¿cuáles son los deberes exigidos en el primer mandamiento? Los deberes exigidos en el primer mandamiento son que conozcamos y confesemos que Dios es el único Dios verdadero y que es nuestro Dios, y que conforme a esto le adoremos y glorifiquemos pensando y meditando en Él, recordándole, teniéndole en la más alta estimación, honrándole, adorándole, eligiéndole, amándole, deseándole, temiéndole, creyéndole, confiando, esperando, deleitándose, regocijándonos en Él, siendo celosos por Él invocándole, dándole toda la alabanza y acción de gracias, prestándole toda obediencia y sumisión con todo nuestro ser, siendo cuidadosos en todas las cosas que a Él le agradan y entristeciéndonos cuando hacemos algo con lo que le ofendemos y andando en la humildad con Él. Bueno, vamos a pausar para pensar en algunos de esos, pero dice Liz que pues sería una buena tarea de pausar y pensar en a cada uno de esos verbos que lo podría ayudarnos a ver dónde fallamos en conocer, confesar, adorar y glorificar a Dios como nuestro único Dios verdadero. Por ejemplo, pensando, pensando en Dios. ¿Pienso en Dios continuamente o solo de vez en cuando? Meditando. Medito en su carácter, su santidad, su bondad, su amor, recordándole. Me acuerdo de Él en todo lo que hago y digo. Estimación. Lo tengo en alta estima o valoro otras cosas. Vamos a profundizarnos en dos facetas de la adoración, orar y confiar. Y primero vamos con Elí, un sacerdote que no honró a Dios. Ok, vamos a ver algunos datos importantes de su vida. Su historia se encuentra en 1 de Samuel 1 a 4. Él fue sacerdote gobernante de Israel antes de los tiempos de los reyes. Tenía la posición de autoridad más alta en el tabernáculo. Fue usado por Dios en la vida de Ana y Samuel. No disciplinaba a sus hijos por su desprecio por Dios y desobediencia a sus mandamientos. Y debido a que honró más a sus hijos que a Dios, le puso fin a su sacerdocio. En 1 de Samuel 2:29, el Señor habla a Elí y le pregunta, porque, bueno, tenía dos hijos que estaban haciendo cosas malas hasta en el tabernáculo, así, y Eli les preguntó, ay, ¿por qué hagan eso, no? Pero no les disciplinaba ni les corregía en sí. Entonces, había mucho desorden como familia, pero también como en el tabernáculo por causa de sus hijos. Y Dios preguntó a Eli diciendo, ¿por qué honras a tus hijos más que a mí?
Elise dice, sus acciones hablaban más fuerte que sus palabras. Entonces, sus palabras decían una cosa acerca de su servicio y la importancia de Dios en su vida, pero sus acciones hablaban de otra realidad. Su Dios era su deseo de tener una relación pacífica con sus hijos y las exigencias de ellos. Para los que adoramos a Dios, nuestro interés por el honor y la complacencia de Dios debe ser tan fuerte que el amor natural que tenemos por los demás comparativamente parezca como odio. Vemos que Jesús dijo, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aun a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:26. Bueno, las confesiones de una madre. Elise compartió un ejemplo personal y dijo que ella podía ver, mirando atrás tiempos cuando tenía a sus hijos en casa, que se inclinó a las exigencias de ellos en vez de honrar a Dios, que accedió a los deseos de sus hijos por su propio deseo de hacerlos felices y consentirlos. En su querer de ser amiga de sus hijos, no dio importancia en su amistad con Dios y llegaba a pelear contra el liderazgo de su esposo por evitar problemas con sus hijos. Entonces, honrar a Dios significa que complacer y glorificar al Señor es lo primero, que damos respeto y deferencia a Dios y que tenemos a Dios en una estima superior a los pensamientos de aquellos que amamos. Esto significa que estamos dispuestos a sufrir la falta de respeto e incluso la persecución con el fin de respetarlo a Él. Podemos detectar la adoración de dioses falsos en nuestro corazón cuando honramos cualquier cosa por encima de Dios. Bueno, un padre que confió en Dios, Abraham. Vamos a ver la confianza. Confiar en Dios quiere decir creer y descansar en Él y obedecer sus mandamientos, sin importar lo que cueste. Significa creer que todo lo que necesito para ser amada y cuidada eternamente ya me ha sido dado en Cristo. Como es algo tan fácil de decir y reconocer en la mente, pero creer en el corazón es más difícil, ¿no? Podemos confiar en Cristo para la salvación y a la vez no confiar en Él en otras áreas de nuestras vidas. Otro ejemplo de Elise. Bueno, ella decía que podía identificar su idolatría cuando, en respuesta a su preocupación por tener suficiente para pagar las cuentas, se enfrenta con la tentación de molestar a su esposo, enojarse o ceder a la frustración y salir de compras en el intento de satisfacer y calmar su corazón. Sus acciones tapan su falta de confianza en la habilidad de Dios para proveer por ella. Ahora vamos a ver la confianza de Abraham. Primero, unos datos importantes de su vida. Su historia se encuentra mayormente en Génesis de 12 a 25.
Dios le prometió un hijo por medio del cual todas las familias de la tierra serían bendecidas y por ahí la venida del Mesías tenía un pasado de intentar de resolver las promesas de Dios a su propia manera, mostrando una confianza en sí mismo. Su fue contada por justicia. Esperó unos 25 años para tener su hijo Isaac. Y Dios le pidió ofrecer a Isaac como holocausto y se puso a obedecer a Dios hasta el momento en que Dios le frenó, ¿no? Y vamos a enfocarnos en esa prueba que tuvo Abraham. Solo que no está en Lucas, está mal la cita. Es en Génesis 22. Creo que es Génesis Uno y, 22, 1 y 2. Ujú. ajá, 1 y 2. Dale. Dice, pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham. Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios ordenó, toma a tu hijo Isaac, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Bueno, veamos en este pedacito que Dios recalcó que Isaac era el hijo a quien Abraham amaba. El Señor quería que Abraham entendiera que él sabía lo que le estaba pidiendo cuando le pidió a Isaac como holocausto. Dijo al que tanto amas. Que dice Elis que Abraham se sometiera al mandato de Dios es un ejemplo asombroso de cómo Dios nos sostiene y nos capacita para obedecer por su gracia. Vamos a pensar un poco en lo que fueron los pensamientos de Abraham en ese tiempo. Pues él sabía que Isaac era el hijo prometido, aquel por quien el Mesías vendrá. Hubiera sido fácil para Abraham pensar que la venida del Mesías dependiera de su habilidad de proteger a Isaac, pero por su gracia fue capacitado para confiar en el poder y el plan del Señor. La única garantía que tuvo Abraham era la promesa de Dios: por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. Y pues Abraham ya había aprendido a confiar en Dios. Podría repasar los momentos en su vida cuando vio que podría confiar en Dios, que Dios era digno de su confianza. Hebreos nos ayuda a entrar un poco a entender lo que estaba pensando. Dice, consideraba Abraham que Dios tenía poder hasta para resucitar a los muertos. En sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. 11:19. Entonces Abraham sabía que Dios podía darle otro hijo, levantar a Isaac de los muertos o cumplir su promesa de otra manera. Y aunque tenía 3 días del viaje para dudar de Dios, se mantuvo firme en su decisión de confiar y obedecer. No sabemos en sí, pero quizás se apoyó en el repaso de las promesas que le había hecho Dios. Y vamos aquí.
Haré de ti una nación grande. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Cuenta las estrellas, así será tu descendencia. Yo soy el Dios Todopoderoso y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. Dice Elis, por el poder de Dios, Abraham creyó sus promesas y obedeció con gusto. Esa es la parte más difícil, ¿no? A veces sí, le creemos, le obedecemos, pero quizás el creer en el termostato, no sé, no está al 100 porque con gusto a veces sí cuesta. Realmente necesitamos una confianza completa, bien segura, ¿no? Para poder disfrutar lo que nos podría costar. Vamos a comparar. En resumen, Abraham amaba a su hijo, pero amaba más a Dios. Adoraba a Dios. Estuvo dispuesto a obedecer a Dios a costo del hijo que más amaba. Fue un ejemplo para las palabras de Jesús cuando el amor por su hijo parecía odio en comparación con el amor que él tenía para Dios. Y comparándolo con Elí, pues Elí habrá dicho que tenía amor para Dios y para sus hijos, pero sus acciones demostraron que a la hora de la verdad, sus hijos gobernaron en su corazón. En la siguiente sección vamos a seguir con la confianza, pero confiando en el Dios que adoras. Vamos a pensar en nosotros y hacemos como preguntas de fondo. En los momentos más caóticos y tensos hay que preguntarnos, ¿confío en Dios? Creo que Él es suficiente, sabio, bueno y poderoso para cumplir toda su voluntad y llevarme a mí y a mi familia con seguridad a Él. Puedo escuchar a Dios decirme, yo soy el Dios Todopoderoso. A veces tenemos que confrontar creencias y temores que combatan contra nuestra confianza en Dios. Por ejemplo, la separación de lo que es la confianza en Dios para la salvación y temas religiosas del diario vivir. O pensar que no es necesario el esfuerzo por vivir una vida de obediencia agradecida en respuesta a la bienvenida de Dios y su amor, pensando que pues tu desobediencia no es idolatría porque pues tus circunstancias son especiales. Bueno, de esas maneras poco útiles llegamos a fallar en el primer mandamiento y erigimos dioses, otros dioses en el corazón, como el Dios de mi razón, el Dios de autoexaltación, el Dios de autosalvación, el Dios de amor propio, en vez de desarrollar confianza y devoción incondicional para Dios. Ok. El último personaje que vamos a ver. Datos importantes de la vida de Pedro. Su historia se encuentra mayormente en los Evangelios y Hechos 1 a 15. Fue pescador antes de ser discípulo de Jesús.
Jesús le cambió el nombre de Simón a Pedro porque le iba a usar grandemente en la fundación de su iglesia. Varias veces metía la pata, pero mostró entusiasmo por seguir a Jesús. Él fue el primero en echar a correr hacia la tumba al escuchar de la resurrección de Jesús. Y su ministerio en la iglesia fue mayormente con los judíos. En cuanto a la idolatría de Pedro, pues Pedro pensaba que no, que tenía una adoración sin reservas por el Señor. Cuando Jesús le confrontó de que le iba a negar, él no pudo imaginar una circunstancia en que pudiera llegar a negar a Jesús, aunque Jesús lo confirmó. Lo vemos en Marcos 14, 30 y 31. Te aseguro, le contestó Jesús, que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro con vehemencia, jamás te negaré. Vemos Lucas 22:61. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Dice Elis, cuando la mirada de Pedro se conectó con la del Señor, en esa mirada él comprendió la condición caída de su corazón y el verdadero fondo de su amor y adoración. Él tenía otros dioses. Salió y lloró amargamente. Pero no se quedó ahí, porque después de su resurrección, Pedro tuvo una restauración. Pedro vio al Señor 2 veces después de la resurrección, pero seguía luchando con su pecado y los amores que rivalizaban en su corazón. Finalmente Jesús le confrontó y decía, dice la Biblia, cuando terminaron de desayunar, Jesús preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? En el griego es como si estuviera diciendo, dice Liz, ¿me amas con una devoción que todo lo consume y que excluye todos los otros amores? Vemos que el Señor le pregunta lo mismo 2 veces y Pedro eludió ambos veces diciendo que tenía un gran afecto para el Señor. Cuando Jesús cambió la pregunta la tercera vez a ¿tienes un gran afecto por mí? Pedro le tuvo que decir con toda la angustia y tristeza, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Juan 21:17. Y dice Liz que fue como si Pedro estuviera respondiendo así. Señor, tú conoces mi corazón. Conoces los amores antagónicos que ahí rivalizan por tener mi atención. Yo te amo, pero tú sabes cómo he fracasado en amarte, amando otras cosas, en especial a las personas y la opinión que tienen de mí. ¿Te amo más que estos? Señor, solo tú lo sabes. La respuesta de Jesús en esencia reconoce la lucha de Pedro y que ahora él lo sabía también. Le pide servirle cuidando de otros, pero siendo consciente
de quién tenía que adorar en su servicio. Nosotros también fallamos en representar al Señor como debemos, debido a que tenemos los mismos amores antagónicos que Pedro en el corazón. Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que cediste al miedo? De miedo de la censura de otros, la burla de otros, la persecución de otros, la vergüenza de nuestra incapacidad para salvar a alguien. Vemos una triste realidad junto a la gozosa, bueno, gozoso, ¿verdad? Me gusta mucho esa parte. La fe de Pedro no iba a fracasar por completo, porque el Señor había orado por él. Vemos en Lucas 22, 31 y 32. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Nosotros podemos ser consolados con la verdad de que Jesús ora por nosotros también. Jesús puede salvar por completo los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Vemos esto en Hebreos 7:25. Dice, por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Ellis compartió ese dicho de un puritano. Dijo, si escucharas a Cristo orar por ti, ¿no te alientaría eso a orar y a persuadirte de que Dios no te rechaza? Nosotros podemos encontrar descanso en la verdad de que Dios nos salva para siempre. El Señor Jesús está orando por nosotros y sabemos que sus oraciones, siempre de acuerdo con la voluntad de Dios, infaliblemente son escuchadas. Juan 11:41 y 42 dice, entonces quitaron la piedra, Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dice Liz, sí, puede que fallemos en permanecer firmes como deberíamos y en adorar solo a Dios, pero porque Él está orando por nosotros, nunca caeremos de su amoroso cuidado. Podemos descansar en el poder de su oración en nuestra lucha contra la idolatría. Aunque te sientes débil y vulnerable, Dios te fortalecerá y te guardará si eres suyo. La lucha que tenemos con amores antagónicos no impacta al Señor más que las negaciones de Pedro. El Dios que sostuvo a Pedro en su caída, te sostendrá también. Dios siempre nos sostiene. También lo vemos en el Antiguo Testamento. Salmos 37, 23 y 24 dice, el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Podrá tropezar, pero no caerá.
porque el Señor los sostiene de la mano. Y siempre contamos con su compasión y bondad. Salmos 103, 13 y 14. Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Él conoce de qué hemos sido formados. Recuerda que somos polvo. Él tiene compasión de nosotros. Jesús ya sabía que Pedro le iba a negar. Hasta lo dijo a Pedro, ¿verdad? Y tuvo compasión de él aún antes de lo que llegara a pasar. Entonces, Dios no se olvida que somos polvo, somos hechos de polvo. Y Él tiene compasión de nosotros. Lamentaciones 3, 22 y 23 también nos dice que por el gran amor del Señor no hemos sido consumidos y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Entonces, ¿te sientes débil y vulnerable? Dios te fortalecerá y te guardará si eres suyo. Y dice Liz, y el simple hecho de que estés luchando contra ellos, los dioses falsos en el corazón, significa que en realidad le perteneces a Él. Bueno, el último parte, ¿a quién adoras tú? Hemos desempacado las palabras, no tendrás otros dioses delante de mí. Lo que una vez pensamos que estuvimos obedeciendo bastante bien, ahora después de examinar las vidas de Marta, Elí, Abraham y Pedro, podemos identificar áreas en nuestras vidas donde hay otros dioses gobernando nuestro corazón. Entonces, hay que pensar, ¿quién está en el trono de tu corazón? Puedes discernir dónde adoras, honras, confías o amas algo más que a Dios. Para recordar y cobrar ánimo. Jesús sabía que Pedro lo negaría, pero por sus oraciones su fe siguió viva, creciendo y siendo de bendición para otros. También, cada vez que hemos negado al Señor, Él está orando por nosotros y nos desafía a enfocar nuestro amor en Él de todo corazón. Bueno, leo nada más este pedacito porque también me gustó, pero está en las preguntas de reflexión. Dice, para los seguidores de Jesucristo, romper con los ídolos y vivir en la verdad no es una prueba de ortodoxia, sino de amor. Ese viene del libro Ningún Dios sino Dios por Os Guinness y John Steele. Bueno, vamos a... Bueno, no sé si quieren añadir algo o tienen algún comentario también sobre lo que pudieron leer o ahorita escuchar antes de que repasamos las preguntas. ¿Hay algo que te gustó, te llamó la atención? Si no, pues ya, seguimos, pero te doy la oportunidad. Veo yo una vez pensando, con cara de que no sé. Es que son muchas cosas, pero fue muy confrontativo porque justamente creo que de todos los personajes tengo un poco como lo más necio
justo, tengo todo. Mm, No, pero la primera parte precisamente me llamó mucho la atención porque em, muchas veces estamos ocupados en activismo y no pasamos realmente tiempo conociendo a Dios. Entonces, algo que había escrito es como, ¿cuánto tiempo estás pasando a sus pies? Y es fácil ocuparte y endurecerte, pero todo lo demás fue de mucho ánimo y sí, mucha confrontación. Son varias cosas, pero creo que eso por ahora. dale, gracias. Bueno, vamos a parar la grabación y vamos a dar un tiempito a pasar las preguntas. ¿Sí? Bueno, adiós a la gente del video. Gracias por acompañarnos después.